similar. Estamos hablando en este caso de un orden de 0.77, acá teníamos un orden de 0.83, entonces de alguna manera pues no es muy diferente, ¿no? A lo mejor sí la regresión se desvió un poco más porque acá ya teníamos valores de 0.992 en R cuadrada y esta pues está un poquito desviada, no es tan lineal como podríamos esperar, pero bueno, es una buena aproximación. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, ese método numérico se parece al método, te sale una gráfica parecida al método de las pendientes, ¿no? Exactamente. Es como una diferenciación numérica que lo que hace, pues es lo que mismo que hace el método de las pendientes, sacar la derivada puntual o sacar la tangente a las curvas, pero lo hace en diferentes momentos, más que de forma numérica. Entonces, pues lo único que tiene de diferencia con ella es que tiene el dato a tiempo cero y el dato final. Y aquí nosotros no tenemos un dato a tiempo cero en el caso de las pendientes porque no estamos sacando la tangente en el punto inicial. Esa es la única diferencia. Podría ser un poquito más preciso que el método de las pendientes, pero menos preciso que el método del ajuste de polinomios. O sea que aquí realmente el que sea un poco más preciso es el del ajuste de polinomios. ¿Ok? Profesora, pero, se supone que el método diferencial lo vamos a hacer con los resultados de la concentración, ¿no? A diferentes tiempos. Ahora sí que vamos a aplicar el concepto de la derivada a esos datos. Pero, o sea, por ejemplo, si uno ocupa como, no sé, un método numérico combinado, por así decirlo, donde por medio de el polinomio que representa esa, por ejemplo, si nosotros sacamos la derivada numérica de ese polinomio, ¿se puede aplicar ese método numérico o ahí ya no es válido? O sea, aplicándolo directo del polinomio que sale de los datos que tenemos. Ah, claro que sí, porque de hecho, miren, la derivada, o sea, el valor de la derivada es válido con ella calcular todas las concentraciones a través del polinomio. Esa es una forma. Hay otros métodos, por ejemplo, el caso de, parece que es el de Polymath, ahí ya es con un programa. En el Polymath lo que hacen es meter la ecuación, o sea, la derivada de esa función, o tratar de representar el campo de datos, así como está en una ecuación de determinado grado, entonces mete la derivada y entonces lo que hace es graficarla, pero sí es válido, ¿eh? Es válido poderlo hacer así, sí, combinado. Es que por ahí era mi pregunta, o sea, por ejemplo, así como dices, o sea, con un equipo podríamos sacar ya la derivada numérica de la ecuación del polinomio, ¿no? Por así decirlo. O sea, digamos, aplicamos la función derivada a ese polinomio y tan te va a dar, ¿no? Exacto, sí, sí es válido. Es válido porque a fin de cuentas lo que queremos es la rapidez, o sea, queremos llegar a la relación que hay entre la rapidez y la concentración para poder llegar a obtener el orden directamente. Exactamente. Esto es válido cuando yo tengo una ecuación de la forma logaritmo de R contra logaritmo de concentración. Cuando lo hacemos con inversos, podemos ver un caso que es porque ya no aplica el modelo básico, entonces aquí en lugar de logaritmo natural voy a tener inverso de, ahí habría que ver cómo es la forma de la ecuación que se propone, por ejemplo, si es Michaelis-Menten, Monod o alguna de ellas, entonces ahí la forma de la ecuación ya no es la misma, porque tengo otras constantes y entonces la concentración aparece arriba y aparece abajo también. Entonces habrá que ver cómo linearizar primero y ya que hice esa linearización, entonces ahora sí, ya puedo establecer cómo voy a hacer el ajuste ahí de mis datos. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Sí. Muy bien, entonces permítame tantito, voy a no sé, empiezo a grabar, ustedes me dicen. Recording in progress. Listo, entonces ahora sí, vamos al siguiente problema. Ahí está. Bueno.
Bueno, este es un problema que está precisamente retomado de un artículo. Este es resultados experimentales. Dice que fueron obtenidos para una reacción, ahora sí ya lo ven, ¿verdad? Para un sistema heterogéneo. Bueno, ahí dice que es heterogéneo, pero fíjense, ahorita les voy a explicar cómo es este estudio. Dice que en esas reacciones para obtención de, es el desdoblamiento de la sacarosa para obtener glucosa y fructosa. Entonces, aquí dice que, por ejemplo, la cantidad de agua que se utiliza en esa reacción es prácticamente constante. Entonces, por la forma en que se puede estudiar, o sea, el mecanismo sí tiene diferentes pasos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el esquema experimental. Está el reactorcito, al parecer hay unas partículas que son las que están generando un poquito de contacto, ¿no? Y entonces están favoreciendo la hidrólisis de la sacarosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el equipo adicional. Lo importante que tenemos es el reactor, fin de cuentas, ¿no? Entonces dice que el estudio se puede hacer de la siguiente manera. Bueno, yo tengo la ecuación cinética, que es RA, tengo una constante y la concentración de dos sustancias, que en este caso son la sacarosa y el agua, ¿no? Aquí tendríamos a B como el agua. Pero resulta que la concentración del agua como tal, o sea, la cantidad de agua que estamos considerando dentro del medio, pues prácticamente su concentración no varía. O sea, la cantidad de agua que tenemos en el medio es constante, por lo tanto, la rapidez se puede utilizar como una K doble comita y solamente dependerá de la concentración de sacarosa, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos? Fíjense bien. ¿El reactor es de qué tipo? A ver, ustedes analicen el esquema y me dicen, dependiendo de lo que están ustedes visualizando en cuanto a las entradas, salidas y demás, ¿cómo es el reactor? ¿Es un reactor por lotes, continuo? ¿Cómo es? Parece continuo. Exacto, es un reactor continuo. Entonces, tenemos aquí la entrada, tenemos la salida por la parte superior, ¿verdad? Y entonces esto va al punto de muestreo, ¿no? Y lo que tenemos acá afuera, pues ese es el ventil de calentamiento o enfriamiento, ¿no? Realmente eso es lo que estamos teniendo ahí. Entonces, pues el reactor es continuo, definitivamente. Entonces, para poder aplicar el método diferencial, bueno, sucede de la siguiente manera. Ok, sí, también acá nos dijeron que continuo, exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Los datos que nos están proporcionando, principalmente ahí dice tau, no dice t. ¿Por qué? Porque los tiempos que se están midiendo, que se están considerando, son los tiempos de residencia. Es decir, es la relación entre el volumen y el caudal. Entonces, lo que nos están diciendo es que eso es un tiempo de residencia. Es básicamente esa relación entre la capacidad del reactor y el flujo que estamos considerando, ¿no? Que estamos trabajando. Entonces, cada tiempo corresponde a una condición de operación distinta. Es el mismo reactor, pero como varía el flujo, entonces pues tenemos diferentes valores del tiempo de residencia. Entonces, en este caso, las concentraciones que tenemos ahí corresponden a diferentes corridas. Es decir, en una donde probablemente no había reaccionado nada, o todavía no había un flujo específico, bueno, pues entonces quiere decir que la concentración inicial es de 0.146, es el dato CA0. Pero cuando ya tenemos datos del tiempo de residencia de 5, de 9, 13, etcétera, quiere decir que ahí sí ya estamos observando un descenso en la concentración, pero no es a tiempos como los de los otros problemas, donde empezaba en tiempo cero y que veíamos qué pasaba a los 5 minutos, a los 10, a los 15, sino que aquí cada una representa una corrida diferente. Entonces, en el tiempo de residencia 5 entró la corriente de entrada con una concentración de 0.146, pero a la salida del reactor llegó a una de 0.131. Luego, otra corrida con un tiempo de residencia de 9 empezó igual con una concentración de entrada de 0.146, pero salió con 0.119. Aquí, por ejemplo, el tiempo infinito implica que es hasta que prácticamente ya no quedaba nada de sacarosa en el medio
y entonces pues otra vez esperábamos que la concentración llegara a ser la misma, ¿no? Y por el desdoblamiento de la sacarosa, que se supone que nos está generando dos isómeros, ¿verdad? Que son exactamente iguales desde el punto de vista del peso molecular, pues entonces la concentración de cada uno de ellos es la misma, ¿no? Entonces, la única diferencia está en que cada tiempo pues tengo una concentración de salida y le vamos a poner CAS. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro el funcionamiento aquí de este sistema? O sea, es como, pues es un diferencial, ¿no? O sea, es como si algo grande te lo fueras partiendo en lotes, ¿no? Pequeños. Más o menos. Lo que pasa es que aquí la corriente de entrada siempre es constante. Entonces yo opero el reactor de tal manera que el reactor se estabilice y una vez que se estabilice me dé un resultado. Y ese resultado corresponde a un punto diferencial, como dice usted. Es una rapidez que se mantiene constante mientras yo no le haga ningún cambio al reactor. Entonces estoy considerando un cambio diferencial en ese punto. Luego, cuando hago otro cambio en la corrida, entonces otra vez espero que el reactor se estabilice, llegue a otra condición y eso me va a dar otro gradiente de concentración. Ajá. Y entonces así es como obtengo estas concentraciones de acá. Ahora, ¿cómo hacer el análisis para obtener la rapidez? Pues resulta que ahí tengo que utilizar la ecuación del reactor, por eso la puse acá abajo. ¿Sí? ¿De dónde viene esta ecuación que dice que es el tiempo igual a concentración de entrada menos, y le voy a poner de salida, entre la rapidez de salida? Pues sale de la original que nosotros habíamos estado trabajando, que es la menos diferencial de concentración de A entre dt, me cambia las letras, me cambia las mayúsculas por minúsculas, vamos a poner así. Esa, yo voy a considerar que eso es la rapidez. Así lo hemos venido trabajando. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia es que cuando yo separo variables e integro, aquí voy a tener que considerar que como esta rapidez es constante, entonces quiere decir que el cambio de concentración va a ser entre dos intervalos de tiempo, donde ese tiempo pues no es necesariamente un punto que comienza en 0 y continúa, sino es un tiempo en el cual el fluido permanece dentro del reactor y mientras yo no haga ningún cambio, ahí es donde se dará ese gradiente de concentración. Entonces nada más es separar variables, integrar y considerar que la rapidez aquí va a ser constante. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que mi ecuación ahora para poder calcular la rapidez va a ser esta. Déjenme tratar de marcar la celda porque vamos a ponerla así, a ver si la marco. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta ecuación va a ser la del reactor. Yo sé que la inicial es 0.146. Entonces, ¿cómo va a quedar despejada RA? RA va a ser igual a ¿quién? 0.146 menos CAS. Entre, ¿quién falta aquí? RAS. Ok, pero acuérdense que vamos a despejar RA. Entonces, ahora va a quedar en función de quién. Perdón. Exacto. Sí, entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a poner enter, voy a pasar al tiempo al denominador, ¿verdad? Y entonces ahora con esa ecuación pues ya puedo calcular la rapidez, ¿verdad? Este es el caso de el reactor tipo STR, ¿no? O reactor diferencial continuo también le podemos llamar, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner arriba. Ese es el caso de un reactor diferencial continuo, ¿sí? Le podemos poner las siglas ST si está bien mezclado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está nuestro sistema. Entonces, ¿qué nos queda? Pues evaluar la rapidez, RAS. Y bueno, la ecuación cinética que rige se supone que debería ser de orden 1. No sabemos si esa va a ser la forma, pero podemos aplicar logaritmos, ¿no?
podemos considerar que el logaritmo natural de RA, en este caso la de salida, que es la que tenemos para cada corrida, es igual al logaritmo natural de la constante K doble comita más el logaritmo natural de la concentración, me falta N, está, N logaritmo natural de la concentración de A. ¿Estamos de acuerdo? Le volvemos a aplicar logaritmo natural en este caso. ¿Vale? Entonces, con la ecuación que despejamos ahorita, con esta ecuación de aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el valor de la rapidez. Esa la vamos a colocar aquí. Entonces, si me hace favor de calcular la rapidez para estos datos, son 3, bueno, aquí no va a haber problema, aquí esa no la consideren, la de tiempo 0. ¿Por qué razón? Porque el tiempo dividido, si divido entre 0, pues se va a indeterminar, entonces va a ser a partir de 5. ¿Vale? Entonces me dicen, por favor, los valores de RA que hayan obtenido aquí. Para tau igual a 5 me da de 0.003. 0.003. Así. 3 por 10 a la menos 3. Ok. Para 9. Me da lo mismo. Los siguientes. 13 me da 00315. 00294. 294. ¿Cuánto, perdón? ¿Punto cero? 294. En el de arriba es 294. Ah, 294. Okay. ¿Y la de abajo? 00304. 0.00704. 304. 304. Ok. Gracias. Es que se me corta un poquito, ¿eh? No. Listo. Entonces, si se fijan, casi todas están en el mismo orden de magnitud. O sea, la rapidez se puede considerar constante en este análisis. Entonces, ahora lo que nos queda es aplicar logaritmo natural de este lado, logaritmo natural de CA y logaritmo natural de rapidez. Y con eso obtenemos otra vez la regresión, tenemos el orden y logaritmo natural de la constante, en este caso K doble comita. Entonces, por favor, hacen su regresión de logaritmos de estos valores y me dicen de cuánto les dio N y de cuánto les da la ordenada, por favor. Ok, solo graficando logaritmo natural de CA contra RAS. Sí, aquí es directo, igual. Logaritmo de CA, en este caso de esta. Y lo mismo logaritmo natural de Ya sé dónde puede estar tu libro. Okay. Está la verga. Nuestra función dependiente va a ser la CA. La dependiente no va a ser la rapidez. La concentración va en X y la logaritmo natural de en la Y, por favor.
tendría que ser una regresión lineal, ¿no? Pues no necesariamente, porque bueno, hay que recordar que estamos forzando el modelo que nos dé lineal. Entonces ahí podríamos tratar de ajustarlo con logaritmos a ver si no nos da muy fea, pero el resultado obtenido pues es una aproximación. Me da una pendiente negativa. ¿Una pendiente negativa? Ajá. A ver, vamos a ver. ¿De cuánto les da? Me da de menos 0.0165. La pendiente. Ajá. Uh-huh. ¿Y la ordenada de cuánto le da? Menos 5.83. Ok. A ver, menos 5.83 y esta es negativa. Entonces, al ser negativa y baja, o sea, sí, me pasó lo mismo, o sea, como, bueno, yo lo grafiqué y como un electrocardiograma, o sea, sube y bajó. Y como si fueran signos vitales. Sí, para mí también. Ok, entonces está forzada en el sentido de que no es el mejor ajuste en el logaritmos. Entonces lo más cercano, el orden aproximado que se supone que debería de tener ahí es 0. ¿Por qué? Porque es negativa pero el valor es bajo y no hay ningún motivo para pensar que pudiera ser otro orden. ¿Por qué? Porque no hay cambios de volumen. Eso es lo que nosotros nos podríamos preocupar, ¿no? Sobre todo porque el reactor es continuo, entonces si se fijan, es lo mismo que está entrando es lo mismo que está saliendo y el reactor está estable, entonces pues no pueden ser cambios de volumen, que eso sí, ya más adelante vamos a ver que eso sí influye en el orden, pero en este caso es aproximadamente 0. Ese es si lo hacemos de esa manera. Ahora, si pensamos, aquí qué es lo que nos está diciendo el modelo, qué es lo que probablemente nos está faltando involucrar en el modelo que estamos analizando. Hay algo que a lo mejor hay una información aquí que no estamos contemplando y que a lo mejor eso es lo que está causando el problema, ¿no? Digámoslo así en el modelo. Por ejemplo, vamos a pensar en lo siguiente. Si yo pongo que realmente la RA es igual a una constante Kβ' por la concentración de A, vamos a ponerlo así, considerando que la de B pues, es constante, que el orden respecto al agua no cambia. Pero ¿qué nos estaría faltando aquí? Nos estaría faltando el término de una constante que tuviera que ver con, le vamos a poner así, K', ¿no? Que pudiera ser la del equilibrio de la descomposición en sentido contrario, que son C y D, ¿verdad? Sería la concentración de la glucosa y de la fructosa, ¿no? De las cuales pues nos están dando información, ¿no? Que hay formación de ambas especies. Y entonces, si ese es el caso, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, pues tendríamos que utilizar esta ecuación cinética con otro análisis. Por ejemplo, si aplicamos logaritmo de RA, ¿qué tendríamos que hacer? Sería el logaritmo natural de Kβ', ¿sí? Y luego, ¿quién seguiría? ¿Cómo aplicamos logaritmo? ¿Se puede o no se puede? Entre, ¿no? A ver. ¿Podría yo poner logaritmo natural de concentración? Vamos a ponerlo así. Logaritmo natural de CA, ¿no? Así. ¿Estamos de acuerdo? Directamente. ¿Dónde estaría el orden? Aquí es donde deberíamos de tener los órdenes parciales, ¿no? Probablemente. Pero bueno, si yo considero que la ecuación cinética es de orden 1, porque de hecho el planteamiento original es ese, que sea de orden 1, entonces yo diría, bueno, este es logaritmo natural de K más logaritmo de CA, y luego, ¿qué sigue? Menos logaritmo de ¿quién? De K'. De K', más, menos, menos logaritmo ajá, de C más D, ¿no? Ajá, sería menos y luego otra vez podremos aplicar menos logaritmo de CD, ¿no? ¿Y qué pasaría aquí? Bueno, aquí pasaría lo siguiente.
que aquí si estamos diciendo que este es el modelo, podríamos utilizar por lo menos algunos datos para poder hacer un sistema de ecuaciones, ¿no? Un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. ¿Para qué? ¿Quiénes serían nuestras variables? Tendríamos que conjuntar al logaritmo natural de C, aquí nos podría quedar lo siguiente, el logaritmo natural de RA es igual a, vamos a agrupar las constantes, logaritmo natural, vamos a poner para que esto funcionara, sería KB', luego pondríamos logaritmo natural, o podríamos hacerlo de la siguiente manera. Ahora vamos a poner, porque aquí tendríamos logaritmo natural de KB' más logaritmo natural, y aquí sí ya empezamos a utilizar las propiedades de los logaritmos. Sería CA entre, como decía hace ratito, C de C por la concentración de D, luego menos logaritmo natural de K'. Entonces ya tengo la rapidez, tengo las concentraciones de A, C y D. ¿Qué es lo que me faltaría? Nada más evaluar las dos constantes, pero para poder hacerlo necesitaría hacer un ¿qué? Un sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones necesitaría plantear? Si tengo dos incógnitas. 2. Ok. Ahora, hay otra forma de hacerlo. Vamos a suponer que hago mi sistema de dos ecuaciones. Ahorita vamos a ver un caso que implique eso, que ya habíamos visto lo de las sumatorias, ¿no? Que había que hacer las sumatorias. Ahora, hay otra forma también muy importante de hacer este análisis. Aquí, por ejemplo, no se presta mucho en el sentido de que me dicen a tiempo infinito, pero ¿qué pasa? Que yo de A se supone que ya no tengo nada. Entonces la reacción no llega al equilibrio. Si ese fuera el caso, pues entonces yo podría relacionar en el tiempo infinito, yo podría saber cuánto valen las concentraciones de los reactivos y productos al equilibrio, y con eso sacaría una constante de equilibrio, ¿estamos de acuerdo? Y de ahí sacaría a lo mejor la relación de las dos constantes, y de la regresión cinética sacaría una de ellas para poder calcular la otra. ¿Sí me explico? O sea, que aquí yo tuviera en lugar de 0, tendría que la concentración de sacarosa sería, por ejemplo, 0.01, un ejemplo, ¿no? Y con ese dato yo puedo sacar una K de equilibrio, como lo hemos estado haciendo. Concentración de productos entre concentración de reactivos. Esta relación de KB' entre K' sería una constante de equilibrio, ¿estamos de acuerdo? Esto es un dato que a mí me serviría. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la reacción, ¿cómo es? ¿Es reversible o irreversible? ¿Era de descomposición? Exacto, y si la concentración de uno de los reactivos se supone que llega a 0, entonces irreversible. es irreversible, entonces no hay forma de encontrar un parámetro al equilibrio que me pudiera servir para ajustar esto. Entonces, pues la única forma que tendría sería esta, ¿no? Tratar de hacer un sistema de ecuaciones para poder encontrar ambas constantes. A ver qué tanto la constante 2 pudiera ser una restricción para la cinética, ¿no? Pero de entrada, pues al parecer no es el mejor ajuste. Porque pues ellos proponen esto, ¿no? Que sea aparentemente de orden 1, pero pues a lo mejor el mecanismo no se presta para hacer este ajuste, ¿no? Este es un caso particular, pero bueno, el análisis sí es correcto, el análisis que estamos haciendo es válido. ¿Qué otro método utilizaríamos además de este? Este es el más viable, porque si se fijan no podemos utilizar el del ajuste de polinomios porque no podemos representar la concentración contra el tiempo, porque son corridas muy diferentes. Cada una de ellas tiene un dato aparte, ¿no? Cada una corresponde a un punto diferente, entonces pues no podemos hacerlo así. ¿Vale? Chicos, ¿Qué pasó? Perdón. ok, entonces aparentemente la reacción es de orden
0, según el ajuste que estamos haciendo. Ya dentro del análisis que hacen los del estudio, determinan que pues, lo más probable es que sea de orden 1 en función del procedimiento que están empleando, más que nada por el conjunto de ecuaciones o del conjunto de reacciones intermedias que están proponiendo en el mecanismo. Ajá. Pero bueno, pues ese es aquí lo que nos está faltando, por ejemplo, y que no nos dicen y que no estamos tomando en cuenta, pues es la interacción de las partículas con la concentración de sacarosa, ¿no? Y por esa razón, pues entonces estamos hablando de la reacción química, pero no sabemos nada de la parte heterogénea, ¿no? Y bueno, por el momento, pues no es nuestro interés el saberlo. ¿Por qué? Porque pues no estamos nosotros interesados ahí, ¿no? Entonces, en este caso, pues ese es el análisis que podríamos hacer. ¿Hasta aquí preguntas, chicos? No, profesora. No, profesora. O sea que nada más hicimos esto para ver el análisis de esa reacción, pero no proponer como tal un orden, sino como ver hasta dónde llega el modelo, por así decirlo. Sí, podríamos hacer eso. Más que nada, lo importante de aquí fue el análisis de esto, de los tiempos de residencia y el uso de esta ecuación, de la ecuación del reactor continuo, que ya no es la misma ecuación para calcular la rapidez, que en el caso de los otros, que se trataba de reactores por lotes, teníamos que hacer ese del ajuste de polinomios, teníamos un gráfico de concentración contra tiempo. Pero en este caso, como el reactor es continuo, entonces ya no podemos hacerlo de la misma manera. Ese es el meollo de este asunto. Ya lo de menos es el análisis que hayan hecho lo del artículo en cuanto al orden. Lo importante es saber cómo aplicar esta ecuación. Y que bueno, nosotros por el momento pues simplemente hacemos este ajuste con logaritmos, que eso es lo que mejor se presta. ¿Okay? Podríamos hacer el intento a ver qué pasa, por ejemplo, esta es otra alternativa. RA es igual a K doble comita o la concentración de A. ¿Qué pasa si aplicamos inversos? Por ejemplo, inverso de RA sería igual a 1 sobre K prima más, aquí podríamos pensar que no sabemos el orden, ¿verdad? Aquí tendríamos que poner CA a la N para poder conocer el orden. Ponerlo así. Ahí está. A la N, entonces si aplicamos inversos, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a poner inverso de K más, ¿cómo nos quedaría aquí? C a la N. Sería 1 sobre C a la N, ¿no? Sí. O la otra es de que vamos a suponer que es de orden 1 tal como propone el modelo, porque ahí no nos dice que sea de un orden diferente, y entonces hacemos esto, 1 sobre K más 1 sobre CA, así. Hacemos este ajuste, que es lo único que tendríamos que obtener aquí. ¿Qué único parámetro tendríamos que calcular aquí? La constante. Exacto, ¿verdad? Nada más la constante, pero tendríamos que obtener un valor de ¿qué? De R cuadrada. Entonces vamos a hacerlo para que vamos a descartar esta tendencia y vamos a sacar inversos de las concentraciones de A, inverso de la rapidez, y vamos a ver el orden, pues ya lo estamos dando por hecho que es 1, pero lo que queremos es el logaritmo natural de la constante de K prima, logaritmo no, sería inverso de K prima y R cuadrado. Entonces hagámoslo con inversos y vamos a ver, exceptuando el valor de 0, ¿eh? Ahí ya nada más sería el dato a partir de 5, por favor, igual que en el otro caso.
Creo que la R da de punto 2. La de punto 2 con este inverso. Sí. Ok. Y obviamente pues con una regresión tan baja pues prácticamente no es aplicable. Es decir, el modelo de orden 1 queda descartado, ¿sí? Porque al parecer tampoco es este modelo estrictamente hablando, ¿no? O sea, la propuesta original era esta, pero nos está faltando la parte de la transferencia de masa, ¿no? Pero pues el análisis de la rapidez es correcto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Me parece que no, maestra. Ok. Bueno, entonces voy a dejar de compartir tantito esta hoja y me voy a pasar a otro caso donde tenemos, déjenme ver primero este. Ok, vamos a empezar. Este es muy interesante porque no es que le voy a poner doble. No. Generar una copia. Ahí está. ¿Me dicen cuando ya lo puedan ver, por favor? Ya está, profesora. Ok, entonces ya tenemos, vamos a quitar esta parte, porque lo vamos a quitar. Vamos a quitar todo esto. Yo tengo acá el análisis, entonces pues, ahorita no necesitamos esta parte. El problema nos decía lo siguiente. Dice, bueno, yo tengo un canal, un espacio abierto, en este caso sería un espacio abierto, donde hay una cantidad inicial de bromo líquido que se dejó caer como si fuera un residuo, ¿no? Entonces este residuo se descompone de manera fotoquímica, ¿no? Con la energía solar, y entonces al descomponerse pues va bajando su concentración. La concentración inicial estaba en partes por millón. Y entonces pues estos son los tiempos, ¿no? A los 60 minutos, o sea, después de una hora, llegamos a este. Entonces, aquí nos vamos a centrar en dos cosas en el problema. Una es aplicar el método integral y el diferencial. Y le vamos a poner inciso A. Y la segunda va a ser el determinar, para el caso de un reactor por lotes, vamos a pensar que se trata del mismo espacio abierto, pero vamos a calcular el tiempo que se requiere para que la concentración en partes por millón de bromo disminuya a un valor de 0.1 partes por millón. Entonces, probablemente por la norma o por alguna necesidad específica, la concentración en partes por millón de bromo tiene que llegar nada más a este valor. Entonces, necesitamos ver cuánto tiempo lo tenemos que dejar en ese espacio para que podamos saber podamos garantizar que la concentración llegue a este valor. Entonces, en el método integral tenemos que aplicar las ecuaciones para los diferentes órdenes, ¿no? 0, 1 y 2. Principalmente, eso es parte de lo que el problema nos pide. Encontrar la regresión, el valor de las constantes, el valor de la R cuadrada para 3 órdenes diferentes, y con esto pues garantizar el dato. Aquí voy a quitar este dato. Pues, ¿por qué lo voy a quitar? Lo voy a quitar porque originalmente no teníamos el dato a tiempo cero. Entonces, si no tenía yo el dato a tiempo cero y nada más tenía yo a partir de 10 minutos, ¿cómo le podría hacer para encontrar el dato a tiempo cero? ¿De qué forma lo podríamos encontrar? Un ajuste de polinomio. Ok, podría ser un ajuste de polinomios. Con eso tratamos de extrapolar, ¿no? Entonces háganlo, por favor. Hagan el polinomio para estos datos desde 10 a 60
y me dicen de cuánto les da a ustedes la extrapolación, a qué valor de concentración obtendríamos ahí a qué valor de concentración tendríamos a tiempo cero, por favor. A ver, ¿cómo sacamos ese pedo? No me acuerdo. Changue, espera. Vale, verga. Sí, casi. Les paso el número. Verga de mano. ¿Ya está? ¿Ya tienen el polinomio? Sí. Ok. ¿De qué grado les dio el mejor polinomio? Bueno, lo hice, bueno, es que como lo había hecho con regresión lineal y me dio un poco alta, pero entonces le ajusto al polinomio que tiene que ser. Ok, sí, para garantizar, ¿no? Por lo menos si la lineal les dio alta, pues es lineal, a menos de que por lo menos la cuadrática haya mejorado un poquito. Para polinomio Lineal me dio de punto 94 de la R en lineal. Ok, todavía está abajo. Entonces está ahí. Para la polinómica de grado menos 3 me dio igual de 2.45. ¿Cuánto, perdón? 2.45, se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Ahí hay que tener cuidado porque sí lo subió usted hasta el polinomio de sexto grado, ¿no? Entonces hay que ver. Sí, hay que ver el primer polinomio que me dé mejor regresión. Con ese nos quedamos. Pues, bueno, me da... El polinomio 2 me da de 3.21 y en la R de 0.99. Ok, perfecto. Entonces con esa nos quedamos porque es obviamente la que nos está mejorando un poquito más, ¿no? Entonces, ¿sería de qué? ¿3.42? Sí, 3.211. 21.1. Ok, permítame un segundo. Permítame lo que ahorita evaluamos lo demás. Ya, jóvenes, ahora sí. Entonces, 3.211 les dio la de tiempo cero. ¿Ok? Ok. Sale. Entonces ahora lo que nos conviene es obtener la conversión, ¿no? Ya tenemos el dato a tiempo cero, entonces ya podemos sacar el grado de conversión para cada tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues simplemente
simplemente va a ser, ya sabemos, bueno, voy a ponerlo acá abajo, la definición. XA corresponde a las moles que tendríamos a tiempo t menos las moles que tendríamos a tiempo 0. Y para que nos dé 1, vamos a poner las iniciales menos las que tenemos a tiempo t, es decir, lo que había inicialmente menos lo que nos queda entre lo inicial para sacar el porciento, o lo que es lo mismo sería 1 menos la concentración, en este caso como es a volumen constante, porque es un líquido, entonces tendríamos que es la concentración al tiempo t entre la concentración al tiempo 0. Entonces sería 1 menos la concentración que tenemos al tiempo 10, vamos a poner función, la concentración a tiempo 10 entre la concentración a tiempo 0. ¿Okay? Y ya tenemos la primera conversión. Y así lo vamos a hacer en todas, de tal manera que todas las conversiones van a estar referidas a esta, a la de 3.211. Por eso era necesario que sacáramos el dato a tiempo 0, porque todas estas conversiones van a estar referidas a la inicial. Entonces la siguiente, ¿cuál sería? 1 menos la concentración a tiempo 20 entre la inicial. Y así nos vamos hasta la última. Todas referidas a lo que teníamos inicialmente, que era, en este caso, 3.211. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vale, entonces por favor calculan las siguientes conversiones. Nada más vamos a usar hasta 4 cifras. Entonces aquí, por ejemplo, sería 2369. Ya tantito la fórmula. 1 menos esto, entonces sería .2369. A 4 cifras para que nos queden todos los valores en el mismo orden de magnitud. No mames. Al tiempo 20 me da de 0.4581. Después 0.6169. Da tiempo 30. No. Sí está bien, ¿verdad? Sí. Ok. Luego 0.7259. Perdona, la escuché muy cortada. ¿Es punto qué, perdón? 7259. Así, ¿verdad? 59. 59. De repente se me corta cuando me están dando el valor. Ahora la que sigue. 0.8069. Ok. Y la última. 0.8629. Ok, entonces si vemos, el primer descenso a los 10 minutos ya es de un 23%, o sea, la reacción avanzó al 23.7% de la concentración inicial, y luego a los 20 minutos desciende un poco más de la mitad, pero resulta que después de los 30 minutos el descenso, o sea, el grado de conversión ya no aumenta demasiado, ¿no? Ya tenemos .80, .86, entonces eso ya es un gradiente de conversión muy pequeño. Entonces no podemos esperar que funcione bien el método diferencial, y ahorita vamos a corroborarlo, porque no es la rapidez constante a lo largo del intervalo de tiempo, a pesar de que el tiempo es constante, pero lo que no es constante es el cambio de conversión, ¿vale? Entonces hay que hacer ajustes para orden 0, orden 1 y orden 2. Vamos a quitar esta parte. Listo. Entonces, orden 0, acuérdense que es conversión contra tiempo directamente. Para el caso de... Dígame. Es una pregunta, es que me perdí. Los valores de XA son los que salieron con la fórmula de abajo, ¿no? De NA0 menos NA por T sobre NA0. Sí, exacto. Es como si yo tuviera esto. Como es el caso de volumen constante, entonces da lo mismo que yo ponga CA0 menos CA al tiempo T
entre sea 0. Y entonces lo mismo en mol o en concentración en este caso. Sí, muchísimas gracias. ¿Vale? Que me perdí, muchas gracias. No, de nada. Sí, no se preocupe. Entonces ahora R cuadrada para orden 0. Necesitamos R cuadrada para orden 1, orden 2. Y ya una vez que encontremos la mejor regresión, pues nos quedamos con la constante, ¿no? La que mejor se adecue a estos datos, ¿no? Entonces, por favor, su regresión de esta, acuérdense que es XA contra el tiempo. Para orden 1 es con logaritmo natural. Sería aquí menos logaritmo natural, vamos a ponerlo inverso, 1 entre 1, paréntesis, 1 entre 1 menos X, sería así. Lo estoy poniendo como inverso, pero es lo mismo que si yo pongo aquí, voy a ponerlo aquí, menos logaritmo de 1 menos X, es lo mismo, exactamente. Y no me lo pone porque le puse el igual, ahí está. Bueno, vamos a cambiar aquí la menos logaritmo de 1 menos X, a ver si lo... Ahí está, ¿sí? Entonces, este sería el caso de esta función, ¿no? Y en el caso de orden 2 es inverso 1 entre 1 menos XA menos 1. Pues van a partir todas de 0. Y acá, ¿vale? Entonces me dicen de qué orden es por... La 2 es 1 sobre XA. Es 1 entre 1 menos XA, es esta parte, menos 1. Entonces, inverso de 1 menos XA, me lo voy a poner acá arriba igual, sería 1 entre 1 menos XA menos 1. Todo lo que está arriba, esto va en corchete, esto es un solo término, menos 1. Ahí está. ¿Ok? Para el de orden 0 dijo que se graficaba directamente tiempo contra XA, ¿no? Ajá, esta en Y y esta en X. ¿Vale? ¿Cuál en Y, maestra, perdón? En Y va a ser XA y en X el tiempo. Para orden 0. Ajá, exacto. Vamos a poner otro color para que sepamos que esta corresponde al orden 0. Y la pendiente que obtengamos va a ser esta, K entre C a 0. Luego orden 1 lo vamos a poner con color este, por ejemplo. Y orden 2 lo ponemos con color azul. Bueno, aquí vamos a poner la R cuadrada que corresponde a cada una de ellas. Vamos a poner mejor R cuadrada de este lado. Y aquí ya ponemos los valores para orden 0. Digo acá la de orden 1 y la de orden 2. Y las constantes van a cambiar porque acuérdense que el modelo es distinto. Entonces, en orden 0 esta es la pendiente, en orden 1 es K y en orden 2 es K por C a 0. En orden 1 me dio una R de .999. Ok. .999. Sí, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es que sea de orden 1. Si ese es el caso, nada más para comparar. Me dicen cuánto les dio la R cuadrada en 0 y en 2, por favor. En 0. Su compañero. En 0 me dio
0.9433. Pedro. A mí igual. Muy bien, entonces ahora falta nada más el 2 para comparar. Chale, a ver si no me está saliendo esto. Punto 91.7. Ok, entonces ya está, ¿verdad? Descartadísimo que sea de cualquier otro orden que no sea 1. Pues ya tenemos el valor. Ahora la constante, me dicen por favor cuánto les dio. La pendiente. 0.0335 la pendiente. 0.0335. Ok, y la pendiente es directamente la constante. ¿Qué unidades tendría? ¿Qué unidades tiene la constante en orden 1? Minutos a la Tiempo a la -1. Exacto, 2 minutos a la -1. Ahí está. Entonces, esta es la constante válida para este caso, ¿no? Entonces, ponerle el mismo color. Bueno, este es el caso del método integral. Ahora, el método integral es el que nos dio este resultado, por lo tanto, lo más probable es que sea válido también para el tipo de reactor que estamos empleando, que es un reactor por lotes. Entonces, por la naturaleza del reactor por lotes, pues esto es un reactor integral, ¿vale? Ahora, voy a dejar de compartir tantito la hoja de cálculo para explicarles un poquito de lo que es lo del reactor por lotes. Ya después voy a subir también el material ahí en el Classroom, permítame. O sea, dejar de compartir esto y les voy a explicar un poquito del contexto del reactor por lotes, de tal manera que ya teniendo esa ecuación, pues ya lo único que nos quedaría sería la representación, ¿no? Nosotros partíamos de esta ecuación. Me dicen cuando ya vean el pizarrón, por favor. ¿Ya se ve? Sí, maestra. Sí, profesora. Ok, gracias. Entonces tengo diferencial de concentración respecto al tiempo. Yo sé que esto es igual a la rapidez, pero como no la puedo considerar constante, entonces voy a considerar que esta rapidez pues tiene una dependencia con la concentración. Puede ser orden 1, 2, etcétera, ¿no? Y entonces esta dependencia la voy a conocer a partir del método integral o el método diferencial. Ya que yo conozco esto, pues entonces yo lo puedo relacionar con la concentración del tiempo en el caso del reactor. Entonces voy a separar variables y voy a integrar. Entonces voy a poner a la rapidez, la voy a pasar de este lado porque la rapidez depende de la concentración. Entonces todo lo que dependa de la misma variable va a ir de este lado. Y de este lado pues nada más va a ir la diferencial de tiempo. Entonces, ¿de dónde voy a integrar en el caso del reactor por lotes? Pues va a ser desde tiempo 0 hasta un tiempo t, que es el tiempo de operación del reactor por lotes. Y de este lado voy a integrar a tiempo 0 corresponde una concentración de A0, o sea, cuando empieza, ¿verdad?, a operar el reactor. Y al tiempo t, pues va a corresponder una concentración de A final, que es la que de hecho vamos a buscar ahorita nosotros. Entonces, de este lado, pues yo sé que yo tengo aquí el tiempo, ¿verdad? Ese es el tiempo de operación, le podemos poner o t solamente. Y de este lado voy a tener una integral. Ahora, si lo pongo en términos de conversión, voy a tener lo siguiente. La ecuación que le daba origen a esto era CA0 diferencial de XA entre diferencial de T. Y esto también a su vez es igual a la rapidez. Este es igual, nada más que no me quedó muy bien. Entonces, este es real. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue cambiar menos diferencial de CA por esto, términos de conversión. Entonces, ¿quién va a depender de quién? Bueno, pues va a ser la diferencial de conversión
va a estar en relación con la rapidez, porque la rapidez pues tiene que ver precisamente con eso. Esta también va a estar en función de conversión. Y del otro lado puedo poner al tiempo la diferencial de t, y puedo poner aquí inverso de concentración inicial. Pero la integral le va a aplicar ¿a quién? Pues solamente al tiempo, porque este es constante. Entonces aquí va a estar integral de 0 a t otra vez, y del lado izquierdo va a ser ahora en términos de conversión. ¿Qué conversión le corresponde al tiempo 0? Generalmente 0, exactamente, ¿verdad? Porque se supone que no ha reaccionado nada. Y al tiempo t pues le va a corresponder una XA final, ¿verdad? Que es la que corresponde a la concentración del reactivo final. Y entonces tengo ahora una equivalencia con la otra ecuación, que es tiempo entre concentración inicial. Esta que estamos colocando aquí, ya sea en términos de concentración o conversión, es la ecuación del reactor por lotes, ¿eh? Ambas son exactamente la misma ecuación, nada más que una está en términos de conversión y otra de concentración. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que conocer de esta ecuación? Bueno, que si yo represento la rapidez en términos de concentración o conversión, yo voy a obtener el tiempo directamente de esa gráfica. Si lo pongo en términos de concentración, entonces, ¿cómo sería la curva? Bueno, pues obviamente conforme la concentración de entrada va bajando, ¿qué pasa con la rapidez? Esta es la concentración inicial y nosotros vamos hasta aquí. Esta sería la concentración final, que es más baja. ¿Qué pasa con la rapidez conforme la concentración va disminuyendo? También va disminuyendo, ¿no? También va disminuyendo, por lo tanto el inverso va aumentando. Y entonces lo que va a hacer la curva va a ser esto. Ajá. Y entonces, ¿cuál va a ser mi área? La que voy a necesitar, o cuál es la forma de calcular el tiempo, pues va a ser a través de un área bajo la curva. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces a esta línea, entonces voy a trazar el área bajo la curva, corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué necesito conocer? O la rapidez tal cual, o necesito conocer la ecuación cinética. Como ahorita que estamos haciendo los diferentes ajustes para obtener el orden y la constante, pues si yo ya conozco la ecuación cinética, bueno, pues ya tengo evaluada esa parte. Si no, pues tendría que hacerlo gráficamente a través de esto, ¿no? Aquí tendríamos que esto es el tiempo. En el otro caso, vamos a tener una curva muy parecida, pero en sentido contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente pues en conversión es progresivo, ¿verdad? Aquí va a ser el grado de conversión va de 0 a un valor final, que no sé cuánto sea, ¿verdad? X a F. Y obviamente a mayor conversión, mayor el grado de avance de la reacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa entonces con la rapidez? Aquí, ¿cómo sería la curva? De abajo para... Exacto, de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces ahora vamos para acá. Y otra vez voy a tener un área bajo la curva que va a corresponder desde 0 a X a F. Y ahora el área va a ser todo lo que está aquí debajo. Obviamente escala y bien trazado y demás, ¿no? Esto está un poquito raro, ¿sí? ¿Y esto a qué va a corresponder? Esta área al tiempo entre la concentración inicial. Es exactamente el mismo análisis, pero si se fijan, la representación cambia en función de quién lo voy a poner. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Déjenme checo. Ok, sí. Entonces vamos a pasarnos ahora sí la hoja de cálculo. ¿Sí? ¿Ya quedó claro, chicos?
Sí, maestra. Ok. Sí, profesor. Entonces, vamos. Muy bien. Entonces vámonos otra vez aquí a la hoja de cálculo. Más voy a dejar que se cierre esta pantalla. Ahí está. Me dicen cuando ya la puedan ver, por favor. Ya, profesora. Ya, profesora. Ok, entonces ahora, si se trata del reactor por lotes y yo tengo conversiones, pues entonces voy a tener mi ecuación, ¿verdad? T entre C a 0 va a ser igual a la integral, pero en este caso no tengo ninguna integral. ¿Por qué razón? Porque la ecuación ya la integré, ¿verdad? Esta ecuación integrada ya está, ya la tengo, que es la de logaritmo menos logaritmo de 1 menos x. O sea, la solución de la integral que voy a necesitar para el reactor por lotes ya la tengo, porque ya conozco cuál es la dependencia de la rapidez con la conversión. Es a través de una ecuación de orden 1. Entonces, directamente voy a poder poner que tau entre C a 0 es igual a, decíamos que del otro lado teníamos la constante, ¿no? Entonces sacamos 1 sobre K y vamos a poner aquí entre paréntesis logaritmo natural, vamos a ponerlo así, menos, para que nos quede claro la ecuación, lo voy a poner así, menos XA y le ponemos el 80. Entonces aquí la otra constante la puedo poner junto con esta. Aquí que me falta una concentración, ¿verdad? Aquí me falta 1 sobre C a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta 1 sobre C a 0, si ustedes se fijan, esta parte del lado izquierdo es parte de la ecuación cinética. La ecuación cinética me va a quedar así. Es K por C a 0 por, pues como es a la 1, entonces va a ser por 1 menos X. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ecuación cinética en términos de conversión. Y aquí el producto de K hacia 0 lo conozco. Y lo que varía va a ser 1 menos X. Cuando yo aplico la integración aquí, entonces, ¿qué va a pasar? Que la C a 0 de esta parte de aquí se va a ir con la de acá y me va a quedar lo siguiente. K por T es igual a menos logaritmo natural de 1 menos XA. Ahí está. Esta ecuación es prácticamente la solución de la ecuación del reactor por lotes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Okay. Entonces ya teniendo esta, bueno, lo de menos es que evalúe el grado de conversión, porque lo que necesito yo es el tiempo, ¿verdad? Entonces la constante ya la tengo, sé que es 0.0335, ya tengo el nivel de conversión, o lo puedo calcular, porque yo sé que la conversión a la que voy a llegar, o conversión final, va a ser igual a 1 menos la relación de concentraciones. A la que yo quiero llegar es 0.1. ¿Cuál es la inicial? 3.211, ¿verdad? ¿Y de cuánto es mi conversión entonces? Aplicando esta relación. ¿Cero? O sea, 1 menos 0.1 entre 3.211, ¿de cuánto es mi conversión? ¿Cuánto espero que se haya convertido? 0.90 y... Ok. Ajá. Aquí, bueno, pongo en todas las cifras, me dio 0.9688, ¿no? Entonces puede ser 0.968, lo dejamos así. Maestra, ¿cómo salió ese 96.8? ¿No? Ese salió a partir de la relación, lo voy a poner aquí al ladito, es 1 menos la concentración a la que quiero llegar, que es al tiempo t, entre, o le vamos a ponerle concentración final, entre concentración inicial. Y con ella ya me sale este valor, ¿sale? Muchas gracias.
Ok, entonces ya tengo la conversión, ya tengo el tiempo. Aquí yo le puedo definir que este es tiempo de operación. Ya a este le voy a poner x a f y con eso ya está bien definida mi ecuación. Por lo tanto, ¿de cuánto es el tiempo? Despejando de aquí de esta ecuación. El tiempo de operación, ¿de cuánto es? Lo despejan de aquí ya con esta conversión final y con la constante que ya tenemos acá arriba. Menores 102.74. 102.74, que son minutos, ¿verdad? Eso en horas, ¿de cuánto estamos hablando? Sí. 1.71 horas. Ok, entonces pues quiere decir que para esta cinética, pues en el espacio donde lo estamos haciendo, pues prácticamente necesitamos pues esperar no solamente casi 2 horas para que descienda la concentración a ese valor. Entonces pues así como está esa cantidad inicial de bromo en en ese espacio, ¿verdad? En el que se dejó caer, ¿verdad? Y con las mismas condiciones de temperatura, por ejemplo, la misma incidencia solar y demás, pues entonces eso va a suceder, ¿no? Ya si cambiara la temperatura o cambiara la incidencia solar, pues eso obviamente pues nos va a generar un efecto en el valor de la constante, y entonces ya sería o más rápido o más lento, según el caso, ¿no? Ok, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? No. La profesora. Ok, ahora, ¿qué haríamos para el método diferencial para tratar de corroborar al menos el orden? Tenemos datos hasta de tiempo cero, tenemos el caso de un gradiente de tiempo constante. Entonces, ¿qué métodos ustedes utilizarían aquí para el caso del método diferencial? Ya tienen el polinomio, de hecho, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué método de las variantes del método diferencial, cuál emplearían para poder corroborar esta información que nos dio el método integral? Como tenemos tiempo constante, ¿podría ser diferencias finitas? Exacto, ¿verdad? Podríamos utilizar ese y entonces podríamos poner que, vamos a ponerlo aquí, las concentraciones son las mismas, esas van a ser exactamente iguales, estos valores de aquí, y entonces aquí las ponemos, ¿verdad? Estas son nuestras concentraciones. Luego aplicaríamos las funciones que corresponden a cada una de estas, bueno, ahorita le quitamos las líneas, las funciones que corresponden a RA, ¿verdad? En la primera es -1 por, era menos 3 veces el dato 0 más 4 veces el dato 2 menos el dato 3. Permítame. Menos el dato 3. Vamos a ver si nos queda. Y esto dividido entre el delta t, que el delta t es 10 por 2, ¿verdad? 2 veces el delta t. Vamos a ver cómo nos queda este resultado. Ahí nos falta un paréntesis. Una parte.
el dato J6. Déjame checar donde falta un valor. Creo que ya está. No sé por qué no. Hay algo que no está admitiendo, pero bueno, creo que es por esto. Vamos a poner aquí un paréntesis. Y aquí ponemos el dato J6 y ahora sí. Te voy a checar a ver qué pasó con la fórmula. Es menos 3 veces el dato 0 más 4 veces el dato 1 menos el dato siguiente, el dato 2, entre 2 veces el delta t. Luego en la segunda es inverso de 2 veces delta t por el dato posterior menos el dato anterior. Y en la parte de abajo nada más cambian los signos, ¿sí? Entonces, aplíquenlo. Déjenme, ahorita les voy a poner la fórmula para el de diferencias finitas para que lo puedan hacer. Permítanme un segundo. A ver, chequen ustedes si les da lo mismo en cuanto a la aplicación de esta fórmula. En la primera, por favor. ¿Cuál es la fórmula? A mí me da negativo, profesora. A ver, la primera es menos 3 veces el dato 0, más 4 veces el dato 1, menos el dato 2. Todo eso dividido entre 2 veces delta t. Pero acuérdense que hay que ponerle menos 1 para que nos devuelva el valor positivo. ¿Ok? Sí me da lo mismo. Ok. Ok, entonces en los siguientes es igual inverso de 2 veces el delta t, por eso es 20, por el dato i más 1, que es 1.74, menos el dato i menos 1, que sería 3.211, y luego ese valor lo multiplicamos por menos 1 para que el valor sea positivo. ¿Okay? Y con ese calculamos todas, excepto la última. Solamente nos faltaría la última. Entonces, calculen por favor las de en medio hasta donde está el punto 62. Inverso de 2 delta t por la resta de el valor i más 1 menos el dato i menos 1. En tiempo, bueno, en el de 1.74 la rapidez me da de 0.061. Oh, muy bien. Luego 0.043. Luego 0.0305. Luego 0.022. Y el último me da de 0.014. A ver, en el último, aquí es donde lo vamos a cambiar, porque acuérdense que en este caso yo no puedo calcular así. ¿Por qué? Porque ya no tengo de dato i más 1. No, pero sí lo calculé con la otra ecuación, con la del último punto. Ah, ok, perfecto. Entonces ahora sí por eso tenemos valor. Entonces, ya tengo concentración, ya tengo rapidez. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría sacar el logaritmo natural, ¿verdad? De esta y de esta. Y ajustar otra vez para obtener el orden, que sería la pendiente, y logaritmo natural de acá. Pues nada más nos queda hacer esto para comparar a ver si es cierto que según este estudio es de orden 1.
por favor. Haciendo la regresión me da una R de 0.97. Ok, entonces, N, ¿de cuánto les da la pendiente? 0.8857. Ok, ¿y logaritmo natural de K? ¿Es la ordenada? Ajá, la ordenada. De menos 3.41. Menos 3 punto. 41. Ok, gracias. Entonces ahora sí, la constante nos tiene que dar un valor de esto, ¿verdad? 0.03304. ¿Estamos de acuerdo? Que son minutos a la menos 1. Y si se fijan, es bastante bondadoso el ajuste para el método diferencial por el método de las diferencias, ¿no? Porque sí nos da una aproximación, aunque da 0.885, casi 0.9, lo más seguro es que sea orden 1, se puede aproximar a orden 1. Y la constante pues también está en el mismo orden de magnitud, en el diferencial que en el integral. Entonces pues es correcto, ¿no? Estamos ajustando bien sin problemas con ambos métodos. ¿Vale? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿Esa ecuación para de diferencias finitas la dio la clase pasada o dónde la tomamos? Sí, de hecho también está ahí en el PDF que le subí la clase anterior, el de cinética, ahí también está esa ecuación para la aplicación del método de diferencias, ahí tenemos las fórmulas también. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, aquí hay una propuesta, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Por ejemplo, ese de las diferencias finitas es donde tendríamos que resolver como la ecuación diferencial. ¿O es diferente? No, más bien en diferencias finitas es por la forma de calcular la rapidez. O sea, la aproximación, digamos, más burda sería sacar las tangentes. La siguiente forma, que es un poco más robusta, es hacer el ajuste del polinomio. Y ya la intermedia sería utilizar un método numérico, que en este caso solamente sería válido porque los intervalos de tiempo son regulares. Porque si tuviéramos aquí tiempo 0 y luego 30 segundos y luego 1 minuto y medio y demás, ya no aplica porque los intervalos no son regulares. Entonces ahí ya no podríamos utilizar este método. Ajá, entonces Okay, el método está basado... Ajá, dígame. Entonces, es el método o sea, el método de diferencias finitas es para resolver la derivada, que sería la rapidez. O sea, por ejemplo, si nosotros ocupáramos, por ejemplo, como MATLAB o así, y de esos datos crudos sacáramos, la aplicáramos la función diferencial o derivada, sería el valor que estamos sacando aquí como RA. Exacto. Sí, o sea, es otro método incluso diferente porque ustedes incluso para calcular la rapidez, que es la ecuación diferencial, digamos así, de esos datos crudos, como dice usted, dice, podría ser incluso con Newton-Raphson, hasta con Runge-Kutta, ¿no? Por ejemplo.
y con eso usted obtiene una precisión dependiendo del método que va a emplear, ¿no? En este caso, como les digo, es válido de diferencias porque tenemos intervalos regulares, pero no en todos los casos aplica. Entonces, si yo quisiera utilizar otro método numérico, pues con confianza lo puedo usar. O sea, ya va a depender de nosotros, pues, la utilización, porque decimos, a lo mejor me invierte más tiempo, a lo mejor la precisión no es tan grande, ¿no? O como dice usted, en el caso de usar MATLAB o, por ejemplo, Polymath, que es más noble, pues entonces ahí directamente ya incluso hasta me da la gráfica, ¿no? Me dice cuál es la mejor ecuación y con eso puedo hacer el ajuste. Entonces va a depender también del tiempo y de la posibilidad que tengan de utilizar esa herramienta. Ok, ya, entonces ese método diferencial o el que hicimos de diferencias finitas solo es un método numérico más, ¿no? Exactamente, así okay, es. Ya. Uh-huh. Muy bien, entonces, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien, profesora. Ok, entonces voy a dejar de compartir tantito. Bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo ahorita con lo de la cuestión del examen. Miren, me falta ver el método de regresión múltiple, que es el que tenemos que aplicar del sistema de ecuaciones. Entonces me falta eso. Recording y los fundamentos de lo de volumen variable, nada más lo que cambia en volumen variable, lo que teníamos de diferencia en las ecuaciones, pues es que la concentración ya va a depender un poquito de la estequiometría o del aumento o disminución del número de moles, y eso sí nos lleva un poquito de confusión. Entonces, miren, la propuesta es la siguiente, que el miércoles podamos continuar con clase normal, podemos ver incluso problemas tipo examen, y que les vaya yo dejando el examen abierto. Y el siguiente lunes, el día de la entrega del proyecto, ese día hagamos el examen cortito, el que solamente se puede hacer en intervalo de las 2 horas. ¿Cómo ven? Entonces sería el lunes el examen y el largo para esta semana. Exacto, se los puedo dejar el mismo miércoles y probablemente tendrían máximo el jueves en determinada hora para que lo puedan subir. Okay. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Profesora, tengo una duda. Sí, dígame. ¿El lunes no es puente? A ver, déjenme checar, estamos a 21, Sí, es ¿verdad? Ok, sí, entonces bueno. Entonces, pues por ese lado tendríamos que hacer esta semana el examen largo, entonces, y ya la siguiente semana, el miércoles, hacemos el examen a las 2 horas justas de clase. ¿Cómo ven? Ok, está bien. Sí, profesor. Ok, muy bien. Y les voy a poner ahí algunos ejemplos adicionales para que se apoyen un poquito en la cuestión de estudiar, o algunos ejemplos para que con ellos puedan ustedes repasar. Y bueno, eso ya les va a generar un poquito más de confianza, sobre todo por el tiempo, ¿no? En el caso del examen largo, pues ahí ustedes tienen más tiempo para poderlo resolver, pero en el de clase, pues sí implica que midan bien su tiempo para poderlo subir, ¿no? Entonces, pues sí, les voy a poder ahí poner algunos ejercicios, ¿sale? Entonces, para que se apoyen un poquito en esa parte. ¿Sale, chicos? Pues entonces, si no hay más dudas o preguntas, pues ya nos estaríamos viendo el día miércoles para continuar con esto. Ok, sí, procuraré que no sea muy difícil. Sí, no sé, lo voy a pensar, pero bueno, esperaremos que no. Entonces, lo hacemos el miércoles, les pongo su examen abierto y seguimos con este mismo tema. Sí, no se preocupen, no se preocupen. Yo sé que, digo, ya después de la vacuna yo creo que todo ya es más tranquilo, ¿verdad? Yo quiero pensar. Entonces, la siguiente semana pues ya hacemos el examen a tiempo medido. ¿Sale pues? Cuídense mucho, gracias chicos. Entonces es el examen, el examen de clase y el proyecto, también lo entregamos ese día. El examen de clase y el proyecto. Bueno, el proyecto va a estar abierto el tiempo en el día lunes. Ahí sí, el tiempo sí va a estar, a lo mejor si gustan, todo el lunes, les doy todo el lunes hasta las 11:59.
para que suban el proyecto. Ahí sí ya no lo retraso, pero el examen sí sería el miércoles. ¿Sale? Ok, profesora. Sí. ¿Y solo va a Vale. ser la parte de equilibrio o también ya todo esto de todo El integral? proyecto, el proyecto es equilibrio nada más, pero en el examen sí puede venir equilibrio y cinética, hasta donde llevamos ahorita. Sí, va a estar tranquilo. Como les digo, ahorita ejercicios similares a estos, entonces pues no va a estar tan complicado. ¿Sale?